Y amigos, estamos de vuelta y como decía, ya estamos con el primer invitado de hoy, que es Henry Rafael, que él es presidente del Instituto de Comunicación Política y Gestión de Gobierno, ICPG. ¿Cómo estás, Henry? Qué gusto tenerte acá. Bien, Fernando, un saludo a toda tu audiencia. Henry, a ver, muchas veces la comunicación no es atendida, no se hace bien. ¿Qué pasa? Hay pocos especialistas, la gente no le hace caso. ¿Por qué escuchamos tanta estupidez hablada por autoridades peruanas? Sí, es cierto lo que acabas de decir, no hay muchos especialistas. Y te explico por qué, si me das un chance. Sí, claro. Mira, yo con cierto orgullo presido este instituto que nos llamamos y somos en realidad los pioneros de la comunicación política, porque en el año 2016 hicimos la primera cumbre mundial de comunicación política en el Perú. Acá nadie hablaba de comunicación política, no había una universidad que ni siquiera dé una clase de comunicación política. Hoy las escuelas de las importantes universidades del Perú tienen ya hasta maestrías, diplomados en comunicación política, ¿me entiendes? Después de ese mega evento que tuvimos en esa oportunidad con 2.000 personas en el Swiss Hotel, a la par de CADES incluso. Y lo señalo con mucho orgullo porque después poco a poco ese evento se ha convertido en el evento anual llamado EDIRCOM, que este año va a estar por su ya 7ª versión. ¿Qué pasa con la comunicación política? Que muchas veces se confunde, o todavía hay un sector de los políticos que creen que para hacer comunicación política basta ser un buen político y contratar a un buen periodista que me ayude a salir en medios de comunicación y por allí escribir una nota de prensa. Que me haga un media training y un PR. Incluso el media training no son hechos de la manera profesional como hoy se hace en otros mundos. Y te explico porque, vamos, por suerte hemos tenido mucha experiencia no solo en Perú, en Estados Unidos, en México, donde abrimos también el instituto, y en otras partes del continente. La comunicación política, yo siempre le he señalado que es un matrimonio. Es un matrimonio entre los conocimientos de la comunicación, que son muchos. La comunicación es la gestión digital, la prensa, en fin, las relaciones públicas, etcétera, y la política. Pero si tú no tienes conocimiento real de la política en todo su esquema, la política es las políticas públicas, las políticas es el conocimiento de la gestión pública. Yo además soy profesor de gestión pública, porque conozco de cerca el tema del manejo jurídico, legal y político de la gestión pública. Entonces, ese matrimonio te permite entonces hacer comunicación política, que también tiene dos momentos. La comunicación política cuando estás haciendo elecciones, donde lo que te importa es ganar y donde los ciudadanos no son ciudadanos, sino son meros y simples números, que tú los ves porque lo único que necesitas es sus números para ganar. Ya, eso es duro, eso es duro. Siempre lo he dicho, eso es la comunicación política en elecciones. Pero a la par, en el momento que se trata de gobernar, la comunicación política deja de ser eso para ver al ciudadano como persona, donde el interés de la comunicación política es servir al ciudadano de manera que la gestión del Estado le sea eficiente. Y ahí está el problema. Cuando hacemos que la gestión a veces es ineficiente, o hacemos que la comunicación no sea tan profesional, de manera que puedes hacer muchas obras, pero la gente siente que no estás haciendo nada por ellos. Claro, ahí hay dos temas, ¿no? Uno, efectivamente, es la falta de comunicación, de que la gente lo vea, pero también hay un problema que yo lo he notado mucho en la comunicación política, no sé si buena, mala, en cómo se comunican los políticos, vamos a ponerlo así, es que no se les entiende. No se les entiende absolutamente nada, porque se las dan de técnicos y citan la ley 421 y la jurisprudencia y la no sé qué cosa, y la esto y la va. Y, a ver, el peruano promedio usa 250, 300 vocablos. Eso lo sabes, o sea, cuando el idioma español tiene más de 30.000 vocablos. Entonces, la capacidad de análisis y desgraciadamente, como vienen nuestras pruebas educativas, de retención y de conocimiento, es muy primaria, vamos a llamarla, en la gran mayoría de personas. Hay un problema ahí, porque si no se considera al interlocutor que tienes, a tu recibidor, la comunicación la puedes tirar por todos lados, pero si no te entienden no sirve de nada. Yo tengo la verdad suerte de haber trabajado con presidentes de la República, ministros, tanto de acá como en el exterior. Hay una frase que a mí me gusta mucho trabajar, que se llama: trabajemos primero pensando en la percepción de la gente de lo que queremos decir, antes de lo que impongamos una idea. ¿Para qué? Para poder, como tú lo has dicho, hay que entender qué piensa la ciudadanía. Y la comunicación hoy no solamente está en el mensaje, existen las emociones. Y las emociones no son de carácter narrativa ni gestos, son sensoriales, y hay una serie de elementos que hacen que una comunicación pueda fluir. Y allí es donde a veces el Estado, por ser muy formal,
por interesarle mucho la formalidad de los medios. Yo siempre digo, ¿no? Es interesante cómo los ministros, las autoridades a veces viven conectados a un canal de cable de televisión todo el día y yo siempre les digo, ¿pero por qué? O sea, sí, está muy bien seguir la política por ahí, pero la comunicación política tiene ese elemento. Pero la mayor cantidad de ciudadanos a las 10 o 12 del mediodía, mientras tú estás haciendo acá, mirando qué está diciendo el periodista, la gente no está conectada a los medios de comunicación. No está conectada a la política porque, primero, existe un desentendimiento de la política. A ver. Porque la política es aburrida, la política normalmente te trae malas noticias, la política te genera problemas, y la idea principal, y con eso termino, Fernando, Sí, para sí, para no dejar de responderte, es que la comunicación política tiene que ser seria, formal, pero también tiene que ser entretenida. Y el Estado puede ser entretenido, puede ser formal y puede ser eficiente. Yo tengo esta columna, los amigos saben, en el diario Expreso, se llama La Realidad Real, y hace justo 2 semanas atrás escribí una que se llama Hablar sin miedo. Yo considero, desde la posición que tengo, y lo hago acá en el programa, es que hay que decir las cosas como son. Y hay que ser crudo y hay que ser directo y no hay que tratar de ser políticamente correcto porque eso hace perder el tiempo. Eso, yo no soy político, no estoy candidateando a nada. Eso, ¿tú crees que lo debería hacer este nuevo gobierno o cómo debería actuar este nuevo gobierno? Yo creo que Keiko Fujimori ha empezado con una política de comunicación muy, muy buena respecto a lo que ella quiere ser con claridad. ¿No? Ya no se llena la boca de decir yo pido disculpas, no, dice... No, eso sí es un gran cambio. Yo he pedido disculpas, pero también sé aceptar, o sea, he pedido perdón, pero también sé perdonar, ¿no? He aprendido de mis errores, pero también de mis aciertos, porque no todo es malo. Y ha comenzado a capitalizar el orden en lo que ella quiere dejar un mensaje, que ella va a ser la mandataria del país. Ahora, creo que significa esto un cambio. Tiene que ser una comunicación muy transparente. Pero creo que el gobierno de Keiko Fujimori tiene un gran reto y una gran oportunidad de hacer por primera vez en el Perú una comunicación de Estado. Mira, hace algunos años yo intenté hacerlo, convocando al primer ministro, al presidente del Congreso y al presidente del Poder Judicial, hacer entender que las 3 instituciones hacen un triunvirato que representa al Estado peruano y se puede generar una política de comunicación del Estado peruano. ¿Para qué? Para que todas las instituciones, incluidas gobiernos municipales y regionales, apunten a posicionar elementos que hablen de por decirlo, de los pilares estratégicos que necesita el país. Claro. El presidente tiene la capacidad de marcar una línea y debe marcar la línea. Absolutamente. Y creo yo, hablando poco, pero hablando directo. ¿Qué se podría hacer? Olvidémonos que es Keiko. Como gobierno, ¿cómo podría trabajar? Se puede hacer porque se ha hecho. Ya se ha hecho aquí en Perú. Yo tengo, la verdad, por suerte, la experiencia de haberlo experimentado, tanto aquí como del exterior. Se necesita volver a tener el orden del control de la comunicación desde la presidencia y el Consejo de Ministros, haciendo un colegiado con todos los directores de comunicaciones de todos los ministros y después de las oficinas descentralizadas, para que toda la comunicación tenga un esquema y una estructura que respondan a la política de la presidencia de la República. ¿Se puede? Sí se puede hacer, porque la comunicación es como la salud. Y el ente rector de la comunicación política del Estado es la presidencia del Consejo de Ministros. Para ello, entonces, va a tener que tener una cabeza en la presidencia del Consejo de Ministros, la Dirección de Comunicaciones, como la presidencia, la Secretaría de Prensa y Palacio de Gobierno, personas con la capacidad y probablemente actores, asesores que puedan tener la capacidad de generar una estructura de coordinación, de supervisión y de ejecución de las acciones que emanan y que dictamina la presidenta. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Se ha hecho? Se ha hecho. Pero ¿qué debe ser lo más importante que se debe comunicar más allá? A ver, dijiste tú, lo que se hace un rato, ¿no? Hay que comunicar las acciones, pero los primeros días de gobierno no has hecho nada todavía. No. ¿Qué se puede comunicar esos primeros momentos? Mira, y me apego nuevamente al discurso inicial de Keiko Fujimori, porque tú tienes que, como presidente de la República, tienes que señalar un objetivo. Yo he dicho, voy a señalar el 28 de julio los objetivos estratégicos. Yo te aseguro, Fernando, que tengo la sensación, no tengo la capacidad de decir esto va a pasar, porque no soy vocero de nada, pero tengo la sensación con cierta confianza, podría decirlo incluso a tus televidentes, que vamos a escuchar de Keiko Fujimori
no solamente hablar de unidad, de reconciliación y probablemente mostrar un gabinete un poco más abierto, pero yo creo que vamos a escuchar una mandataria con anuncios claros, con autoridad incluso, que incluso algunos detractores van a llamar autoritarismo. Pero esa autoridad que se necesita para poder marcar el hito y el norte hacia donde queremos ir. Una vez marcado ese hito que es, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Los delincuentes irán a la cárcel de manera inmediata. Veremos a la Policía Nacional y, haciendo toda la acción que se necesita para poder capturar a los presidentes. Ok. A la par de eso, tiene que estar acompañado también de acciones que humanicen el trabajo del Estado. O sea, que haya, mira, hay tú quizás has escuchado este libro de Joseph Nye que se llama The American Hard Power, que habla de el soft power y el hard power del Estado. El hard power del Estado son los ministros, la política, la policía y el militar. Y el soft power es aquello, todos los componentes culturales, sociales, hasta deportivos o humanos que hacen que tu hard power sea sensibilizado. Por eso te digo, hay muy poca gente experimentada en el Perú del manejo de la comunicación política con este conocimiento del hard power y el soft power, que hace justamente que la gente entonces, como tú dijiste, no me vas a mostrar ninguna obra, pero me vas a mostrar un milestone, ¿no? Un objetivo, claro, un hito. Y en ese camino, un hito, tengo que generar una esperanza y confianza. Y la generación de esperanza y confianza al inicio de un gobierno es muy difícil, porque encima tienes muchos detractores y gente que va a estar muy a la expectativa de llamarte autoritario. Yo creo que un elemento importante es recobrar la comunicación política, los derechos humanos como un estandarte del sistema libertario. Lo segundo es la eficiencia del Estado. Y aquí es uno de los retos quizás más difíciles que tiene Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque lamentablemente su gobierno empieza no solamente con los problemas políticos que, digamos, son esperables, sino con un gran reto como es afrontar el fenómeno del niño. Pero lo afronta en una situación adversa. La limpieza burocrática del Estado va a tener que ser rápida y hasta posiblemente dolorosa, pero necesaria. ¿Para qué? Para que el Estado sea eficiente y funcione. Porque lo peor que puede suceder es que desde el gobierno, desde el Palacio de Gobierno, en la PCM, se dicten normas, se dicen vamos a invertir tan presupuesto y la ejecución sea lenta y quedan 2 meses para hacerlo. ¿Cuál es el consejo para una persona que cree en la libertad, que cree en la familia, en el desarrollo, en la capacidad de salir adelante con un Estado que regule, pero que no se meta, que no entorpezca y que no etc.? ¿Qué deberían decir y hacer esos políticos? Actuar con sensatez respecto a lo que quieren decirle al ciudadano. O sea, si quieren decir que van a poner mano dura o que van a actuar de una forma que aparentemente pueda ser dura por el ciudadano, hay que contárselo. Pero a la par hay que ser muy humanista respecto al entender lo que tú mismo decías al principio, entender qué percibe la gente de lo que yo quiero decir. Porque por más buena intención y por más mano dura que yo vaya a tener, si la gente no va a percibir esto como una necesidad o como algo necesario para hacer mejor, entonces probablemente vas a tener una primera crisis. Entonces, sensatez, eficiencia en la gestión del Estado, y la eficiencia también va a ir en el Congreso de la República, va a tener que dejar salir de todo el desastre que ha sido el último Congreso, y a la par de eso tener una buena relación con los ciudadanos, que no solamente es con los medios de comunicación ni con los periodistas, sino con los ciudadanos que también están a través de la comunidad digital, ¿no? Yo diría que esos son los 3 hitos y a través de una estrategia. No va a funcionar la comunicación pública si no se elabora una estrategia bajo una estructura que además, como creo yo, sí es posible, unifique desde la presidencia del Consejo de Ministros, la presidencia de la República, los ministerios y las entidades subnacionales. Ojalá eso suceda y se empiece a hablar con la verdad y no con lo políticamente correcto. Hay que volver a que la comunicación política en gobierno, lo más importante es la gente. Muchísimas gracias, Henry Rafael.